vamos a... Bueno, y la pastora que no está aquí, el grupo de la pastora es allá, ¿verdad? En tu casa, Wilke, ¿sí? El sábado. Muy bien. Entonces hay algunos cambios, algunas casas nuevas. ¿Qué pasó? Bien. ¿Y Carlos, dónde es tu grupo? ¿En la casa de quién? De Fran. Ah, de Francis. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Esto es bien. Y presten atención, por lo que vamos a hacer hoy es que yo voy a conversar con ustedes más o menos una introducción de lo que ustedes van a ver esta semana. Ahora, préstenme atención todos, porque es muy importante. Los que van a hacer el segundo libro y los que van a hacer el primer libro. Del primer libro solamente tengo como 5 libros ahí, así que vamos a ver al final de los... y del segundo también como 8, 7, 8. Benito quiere un libro. Y Julia quiere 2 libros. ¿Y por qué Julia quiere 2 libros? Para Brenda, muy bien. Pero lo que voy a decir es importante. Qué bueno que me mencionó. Dígame. ¿Qué fue? A 2 por 10. No, yo te voy a dar un buen precio. A 2 por 20. Sí. Óyeme. Pero lo que voy a decir es muy importante. Usted va a poder sacarle el jugo a esta lección. Usted va a poder realmente analizar todo lo que vamos a hacer en los grupos. Si usted hace su tarea. ¿Usted oyó, Julia? Ajá. Usted, que para hacer la tarea hay que leer la lección, leer los versos y los capítulos que manda y llenar los espacios, ¿verdad? Donde dice que les responde a la pregunta. Es más, los líderes, se lo voy a decir a todos ahora. Los líderes tienen instrucción de no dejar participar a nadie que no escriba. Sino que solamente, porque hay gente, un cuaderno de lo mucho que tú escribes, excelente, pues eso es espectacular. Porque lo que pasa muchas veces, y no quiero señalar a nadie en particular, pero hay gente que no estudia, pero en la clase quieren hablar y quieren cogerse el tiempo para ello, ¿entiendes? Hablar, pero no han hecho la tarea y le quitan el tiempo a los demás. Entonces, los líderes saben que la clase van a participar lo que hayan leído la lección y lo que hayan completado, ¿verdad? ¿Está claro eso? Desde Puerto Rico tú lo estás haciendo. Por Zoom, es una mujer tremenda. Mira, estaba en tu país esta semana. Estuvo en Cuamo. ¿Tú conoces Cuamo? Tú no has ido a Cuamo. El maratón que van a las Olimpiadas. ¿Y tú fuiste a correr ahí? ¿Cómo tú sabes de eso, del maratón? Ah, lo iba a ver. Yo pensaba que tú ibas a correr en el maratón. Okay, bueno. Para el plato, para buscar el plato. Ok. Muy lindo, por cierto, muy lindo el pueblito. Muy chévere, muy chévere. Me reuní con el alcalde allá y todo. Muy, muy bonito. Muy chévere. A correr. Te aviso matarle. En la bicicleta sí. En la bicicleta. Bueno, ya saben. Entonces, miren, lo que vamos a hacer hoy es que yo les voy a ayudar. Cada domingo les voy a dar un saborcito de la lección, un avance, para que cuando vayan a la lección, muchas de las cosas le van a hacer sentido. Les cuento, a veces las lecciones son un poco intensas en su lenguaje, porque lo hizo una persona de mucha academia, de mucho estudio. Entonces, pero eso es bueno porque eso les empuja a ustedes, nos desafía, ¿verdad? Por eso es que tienen que hacer la lección para que podamos recibir todo lo que hay ahí dentro. Bien, empezamos con algo que ya compartí la semana pasada, que todos tenemos 2 grandes necesidades, todos tenemos sentido de pertenencia, o sea, a qué pertenezco, y lo segundo es sentido de propósito. Nosotros tuvimos hoy la reunión de hombres y la persona que viene de más lejos es Eddie Feliciano, que viene de 45 minutos de Manville, se llama, ¿cierto? Y hoy con la nieve y con todo, yo tengo que estar ahí. ¿Por qué? Dilo porque tú lo dijiste delante. ¿Por qué? Le hacía falta sentirse que en un lugar que pertenece.
Todos tenemos esa gran necesidad. Todos tenemos esa gran necesidad. Y la iglesia es el regalo de Dios para precisamente cubrir esas necesidades. O sea, el Creador nos crea con esos espacios dentro de nosotros que necesitan ser llenos. Y la iglesia es el lugar ideal para cubrir esas necesidades. Pero el gran enemigo de la pertenencia y el propósito es el individualismo. Y nuestra sociedad nos empuja en esa dirección. Haz lo que te dé la gana, haz lo que tú sientas, o sea, tú. Y ha habido un movimiento en ese sentido. Y lo que hace es que eso nos aleja de la verdadera necesidad que Dios ha puesto en nosotros. Por eso estar juntos, estar en comunidad, compartir, es la parte que Dios realmente, de la forma que nos ha diseñado. Pero hoy quiero hablar de algo que a lo mejor nosotros se nos ha revelado, pero no entendemos que realmente cuando fue escrito y cuando fue revelado fue un misterio. Y lo dice así, el verso que vamos a leer, que está en su lección, lo van a leer completo, son casi 2 capítulos, yo voy a leer algunos versos. Pero dice, ese misterio, está hablando de un misterio. Dígame, cuando usted oye esa palabra misterio, ¿qué viene a la cabeza? ¿Qué piensa? Algo oculto, como que no está en la claridad. ¿Qué más? Desconocido. ¿Qué más? Un misterio. ¿Qué más? Tenebroso en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos tenebroso, pudiera ser. Pero no todos los misterios son tenebrosos. Pero pensamos eso a veces, ¿verdad? Pero nos llama la atención, ¿verdad? O sea, ¿qué es el misterio? Bueno, fíjese, en el tiempo que Pablo está escribiendo esta declaración, que hoy la conocemos, pero en ese momento es un misterio. Por eso quiero que nos devolvamos y nos pongamos en el contexto en que ese misterio está siendo revelado, para que lo entendamos. Él escribe en el libro de Efesios, que por cierto es uno de mis libros favoritos. Si ustedes quieren algún día levantar el ánimo, levantarse, si usted se siente deprimido o con falta, abra el libro de Efesios, porque el libro de Efesios empieza en el primer libro, dice, mirando cosas en los lugares celestiales, donde allá habita Dios, donde estaré con Él algún día. O sea, le levanta ese ánimo tremendo el libro de Efesios. Pero ya en el capítulo 3 empieza Pablo a revelar este misterio. Dice, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Hasta ahí, ¿qué usted está entendiendo? ¿A qué generaciones se está refiriendo? A las generaciones que anteriores, ¿cierto? O sea que muchas personas vivieron y murieron y no conocieron el misterio que él va a hablar ahora. Dice, no se le dio a conocer ahora, en el momento en que lo está declarando, hace 2000 años, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Son estos líderes. Recuérdense que todo este material nos retorna a la iglesia del primer siglo. Estamos en el origen. ¿Para qué? Para poder entender todo su propósito. Entonces está diciendo, a nosotros se nos ha revelado, nosotros como apóstoles, que recuérdense que eran 12, pero Judas fue el que traicionó, entonces Judas fue sustituido por Matías. Entonces, Pablo no era de esos apóstoles originales, pero Dios parece que necesitaba una persona aguerrida, una persona con las cualidades de Pablo. Y Pablo, él mismo lo dice, yo fui entrado al apostolado como un abortivo. Quiere decir, como uno de malo, lo metieron ahí, me hicieron el espacio y me entraron. Porque Pablo no vio con sus ojos a Jesús y no participó lo que nosotros vemos en los evangelios, pero fue contemporáneo de todos ellos. Él fue contemporáneo de Pedro, de Santiago, de todos ellos, de manera que él, ustedes saben, Dios se les revela directamente camino a Damasco a hacer lo malo, porque él estaba persiguiendo la iglesia. Entonces a él se les revela ese misterio. Me paro aquí para decir que a veces Dios hace regalo a las personas que aparentemente menos lo merecen. O sea, si usted se pone a pensar, si Dios iba a hacer una gran revelación, por 3 años, él anduvo 3 años y medio, él anduvo con personas a su alrededor que pudo haberle dado esta revelación tan profunda. Sin embargo, se la da a Pablo, que ni siquiera estuvo con él. Esas son las cosas de Dios, ¿verdad? Otro misterio. Bueno, pero ese misterio, ¿a qué misterio se refiere? Vamos a ver a qué misterio se refiere.
dice, es decir, vamos a ver, ese misterio, es decir, que los gentiles son, en ese momento era un misterio que fue revelado a él, que los misterios son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Me paro ahí. Eso, cuando él suelta eso es una bomba, porque ni siquiera Pedro, que fue el apóstol que más, Pedro y Juan, que tuvieron más intimidad con Jesús, entendió esto claramente. Ellos todavía, cuando Jesús sale, piensan que la salvación y todo lo que está pasando iba a ser a través solamente de los judíos, y que los demás, nosotros que no lo somos, íbamos a ser ciudadanos, si fuésemos aceptados, pero ciudadanos de segunda clase. Usted sabe que cada sociedad tiene esas distinciones, penosamente, pero es así. Hay ciudadanos de primera clase y hay ciudadanos de segunda clase. En los países, generalmente los inmigrantes son esos considerados de segunda clase, ¿sí o no? O sea, y el inmigrante que es considerado de segunda clase en un país quizás no es el mismo en otro país. O sea, de hecho, en Europa ahora mismo hay una discusión tremenda porque muchos que han llegado, ese mismo problema que está pasando aquí lo pasan allá. Lo que pasa es que son personas de otras nacionalidades, pero siempre hay como una división. La sociedad nos empuja a una división social, económica, de todo tipo, y ellos se quedaron con esa mentalidad de que los judíos, como recibieron a Jesús, como Jesús vino de parte de ellos, como ellos tenían una historia que iba hacia atrás, hacia David, hacia Abraham, Moisés, todo eso, que ellos iban a tener un privilegio superior a los demás. Y así que vemos muchas veces nosotros las cosas y así la ven ellos. Pero Pablo le está revelando que no, que van a ser igual van a recibir el mismo beneficio. Los que estaban antes, los que llegan nuevos, es el mismo beneficio, la misma herencia. Miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente. Diga igualmente. Igual, pobres, ricos, oscuros, amarillos, blancos, todos iguales, de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Eso aplica a todo, ¿eh? De hecho, muchas veces Dios, en su sentido del humor, al que creemos que menos lo merece, es el que le revela las cosas y el que le da las cosas. Así que lo primero que él está señalando aquí es que el evangelio que fue revelado era igual para todos. Entonces dice en el verso 7, de este evangelio llegué a ser servidor. Ese es el evangelio. El evangelio es que Dios viene a traer salvación, pero a lo mismo, judíos, gentiles, más adelante inclusive, entra en algo controversial, que es hombres y mujeres, porque recuérdense, y perdónenme las mujeres, pero en esos años las mujeres ni se contaban. No estoy relajando. Bueno, ¿cuánta gente había? ¿Y cuánto había en esa multitud? Habían 10,000, pero cuando te decían el número no era con todo el mundo, eran los hombres nada más. No contaban las mujeres ni los niños. Y más adelante Pablo dice, en Jesús somos todos iguales. ¿Sabían algo? Miren, que cuando ese mensaje empezó a darse a conocer, la iglesia empezó a crecer mayormente con las mujeres. Es una revelación realmente reciente que hemos recibido por toda esta investigación y este material. Y es que la mujer se sintió valorada por primera vez en la comunidad a través de la iglesia, porque la iglesia fue que le dio esa igualdad. Oiga, qué interesante eso. Desde ese entonces viene, porque todos somos iguales. Diga iguales. Entonces, pero esa es la parte número 1 del misterio, de que todos somos iguales, de recibir la gracia de Dios, de ser sus hijos. O sea, Él no tiene hijos preferidos. Y eso ha sido un problema todo este tiempo, porque el judío se ha sentido, en cierto sentido, de parte de Dios, como fue el primero, decir, nosotros somos los que tenemos toda la revelación de Dios. Pero Dios dijo, no, todos son iguales. Ese es el primer misterio. Pero hay una segunda parte de este misterio, porque es un misterio en 2 partes que Él está revelando. En 2 partes. Número 1, que el evangelio es para todos. Eso es lo que acabo de decir, ¿verdad? Que el evangelio es para todos. Y aunque a nosotros, yo creo que en este tiempo no alcanzamos a entender la dimensión de lo que eso significa. Pero eso es lo que significa, que el evangelio es para todos.
que cualquier persona puede agarrar y puede tomar y puede sentir la gracia de Dios en su vida. Pero hay otra parte de ese misterio y aquí lo vamos a encontrar. Dice, este fue el regalo que Dios me dio por su gracia. Ahora vamos a ver. De hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio, de nuevo esa palabra, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué puede ser tan intenso? ¿Qué puede ser algo así que ellos lo consideraran algo tan wow, que es un misterio, que no es? ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando hay misterio queremos saber, ¿verdad? Queremos saber. Ahora vamos a ver cuál es el misterio. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Oiga bien, aquí está el misterio. Que toda la grandeza de Dios, que todo lo espectacular de Dios, que toda su creación, que toda su gracia, que todo su amor y ese gran evangelio que era para todos, el misterio es que Dios ha diseñado un plan que todo eso debe ser administrado a través de la iglesia. Hay gente que dice, no, porque yo no necesito ser parte de nada, yo me comunico con Dios, el Espíritu Santo me habla, lo que sea. Está violando este principio. Y esto es importante que lo mastiquemos. Porque ahora mismo, con todo lo que acabamos de pasar del COVID, y que bueno, que no nos habíamos podido juntar, que esto, que lo otro, hay mucha gente que se ha quedado desconectada de este principio. Más tarde o más temprano, o se desconecta completamente o recibe la revelación de lo que está diciendo Pablo aquí, que todo el plan de Dios, que toda la bendición de Dios, Él se la entrega a la iglesia para que es a través de la iglesia que nosotros podamos experimentar todos los regalos de Dios. De manera que si usted no está conectado a la iglesia, usted se está perdiendo de la mayoría de la bendición de Dios. Eso es lo que dice esto. Y es el gran misterio. Dice que a través de la iglesia pero esto va más lejos de ahí, porque no es a ustedes nada más. Oiga qué interesante eso. Dice a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Oiga lo que eso quiere decir. Que los demonios y los ángeles se enteran de la cosa de Dios a través de la iglesia también. Ellos no saben directo, ellos no se imaginan cosas, pero ellos entienden el plan de Dios, tanto los ángeles como los mismos demonios, para tratar de contradecir el trabajo. O sea, cuando los ángeles, ¿para qué? Para animarnos, ¿verdad? Para cuidarnos, pero los demonios para saber, ese es el plan de Dios para tu vida, de que tú tengas fe, que tú te juntes, que tú estés con personas, que tú crezcas. Pues yo voy a hacer todo lo posible para distraerte. Y yo voy a traer cosas que van contrarias a lo que tú estás aprendiendo. Y te voy a traer, hasta sueño te va a dar. Y te va a poner vago, te va a poner. Hoy aprendíamos con los hombres, y qué interesante, lo oí de David, lo oí de Eddie y de Feliciano. Dice que los vagos, cuando llegan a un sitio, se conocen. Yo hoy aprendí algo con ellos. Dice que los vagos se conocen cuando llegan a los sitios con la mano aquí adentro. Me lo dije. Yo me reía, pero es verdad. Yo dicen que sí, que van a buscar trabajo. Dije, van a trabajo, dije que tienen la mano acá adentro. Inclusive Eddie dice que cuando él le dice, pero ven acá, los vagos con la mano adentro, si ellos se la sacan y como que recapacitan, entonces sí, como que. Pero si se la dejan allá adentro, le dice, mira la puerta allá afuera, pues, que te vaya. Ya. Ok. ¿Qué quiere decir? Que a veces esos demonios, esas fuerzas espirituales nos ponen en esta posición de manera espiritual. Y nos ponemos vagos. Porque el enemigo, tanto como las fuerzas que están a nuestro favor, conocen cuál es el plan de Dios y conocen cómo es que nosotros podemos ser bendecidos. Para muchos de ustedes, el paso de crecimiento y de bendición, porque usted está en la orilla, es como cuando usted va a la playa, ¿verdad?
Y a veces empieza bajita la ola, así, el agua. Entonces, usted se queda en la orilla. Entonces, para muchos de ustedes están en la orilla, pero uno disfruta la playa cuando entra por lo menos más adentro, que el agua le da ahí, que uno nada, que uno hace lo que sea. Para muchos de ustedes, ese es el paso que necesitan entender. Que el plan de Dios es a través de la iglesia y que la intimidad de un grupo de hogar es el mejor espacio para crecer. Repito, la intimidad de un hogar es el mejor espacio para crecer. Porque es posible que aquí ustedes sean animados, que reciban alguna revelación, lo que sea, maravilloso. Pero en un hogar donde hay relaciones, donde usted participa, donde usted comparte, donde usted estudia, ahí es que usted va a crecer. Y muchos de ustedes ese es el paso que tienen que dar. Dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, a nuestro Señor. El plan de Dios, esta es la segunda parte del misterio, el plan de Dios se ejecutaría a través de la iglesia. Así que la iglesia es el vehículo, para entender el plan de Dios, ¿verdad? Así que vamos a aquí a discernir algo aquí. En esos 2 capítulos que usted va a leer algo, y no lo puse aquí a propósito, para que usted mismo los descubra cuando lo lea esta semana, antes de ir a su grupo. Y es que se describe esta iglesia, luego que Pablo desata la revelación de que la bendición de Dios es a través de la iglesia, entonces la describe de 2 maneras, como una familia, pero también la describe como un edificio. Con un edificio de piedras vivas, porque no está hablando de este tipo de edificio, está hablando de tipo de edificio de piedras vivas, como ese edificio donde Cristo es la piedra angular. Ahora, ¿qué quiere decir piedra angular? No se usa comúnmente en la forma de construcción, porque ya eso ha cambiado, la tecnología y todo, pero en aquel entonces, cuando usted iba a hacer un edificio, usted iba a hacer una edificación, que no eran tantas, porque generalmente eran casitas y eso, pero el templo y el palacio del rey, lo que sea, cuando se iba a hacer, se buscaba una piedra sólida, una piedra que no se iba a mover, una piedra que no se iba a romper, una piedra que podía aguantar todo el peso de ese edificio. Entonces, en ese momento se ponía esa piedra ahí, en el mismo centro, y todo lo demás se edificaba a través de esa piedra. Usted lo puede investigar, pueden ir a Google. ¿Qué es lo que es una piedra angular? Es la piedra a partir de cómo todo lo demás se medía para poder hacer la edificación. Bueno, en esa misma figura, en la iglesia, Cristo es esa piedra angular. Quiere decir que todo lo que hacemos, Él tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos. Él debe ser la razón. Él es el iniciador, Él es que nos revela, Él es el que trae todas esas bendiciones. Entonces ya saben que tenemos esas 2 descripciones como edificio. Inclusive Pedro, miren, es interesantísimo porque Pedro estuvo 3 años y algo con Jesús, pero tuvo que venir Pablo con algunas de estas revelaciones y luego Pedro entenderlas después. Entonces, luego en el libro de Primera de Pedro, Pedro también habla de nosotros como edificio, como piedras vivas, pero dice enlazadas unas con otras, porque esa era otra parte de la edificación, que se empezaba a traer ladrillos, el ladrillo agarraba con otro ladrillo, y eso era lo que proveía. Los techos eran así. O sea, los techos, ellos los ponían de los lados, un ladrillo tenía que agarrar otro, un ladrillo tenía que agarrar. Y esa curva, ese peso se estaba distribuyendo entre todos esos ladrillos, de manera que esos ladrillos tenían que caer perfectamente en su espacio y su función. O sea, usted no podía decir, bueno, el ladrillo de ahí tiene menos importancia, o este, no, todos, porque la manera en que se edificaba. Yo estuve, por ejemplo, en Roma, en un edificio de esos
que fue hecho antes de Jesús. Ya estaba cuando Jesús, porque los romanos eran bien fuertes con las edificaciones. En el mismo centro de Roma. Y es el domo más grande de la antigüedad. Entonces, usted lo ve, pero ¿cómo es posible que lo hayan podido hacer? ¿Cómo? Usted lo ve y en ese entonces, hace más de 2000 años, es impresionante. Pero entonces usted, el guía le explica y le dice, un ladrillo a la vez. Un ladrillo a la vez. Un ladrillo. Ellos lo iban rodeando de ladrillos y lo iban probando. Si un ladrillo salía malo, lo sacaban y ponían otro. Un ladrillo a la vez lo iban poniendo. Y eso, por la ley de la gravedad, cada peso, cada ladrillo iba recostándose con el de al lado. Entonces se hacían unas líneas así. Entonces ellos mismos entre sí, ¿verdad? Aguantaban ese peso. Y el ángulo era lo que permitía que ellos pudieran cerrar el espacio. Entonces el ángulo. Entonces, ¿cómo así debe ser la iglesia? Que nos recostamos unos de otros. Y todos nos necesitamos. Y todos aportamos. Y cuando tú faltas, yo me duelo. Porque entonces, wow, ese hoyito lo vamos sintiendo. Todos somos necesarios. Si usted le pregunta a un dentista, le dirá lo mismo. Dice, cuando usted se saca una pieza, ya eso cambia el ecosistema de su boca. Porque entonces ese hoyo, los de al lado, ¿qué pasa con los de al lado? Que se mueven y empiezan a buscar un espacio y entonces se les daña la cosa. En algunos casos se le daña hasta la sonrisa y por eso hay gente que no se ríe. Porque se le salió, porque le sacó una pieza y no pusieron algo en su lugar para aguantarlo, porque se mueve y se le daña y todo. Es el mismo principio. Como edificio, todos nos vamos aguantando. Nadie carga más que nadie, porque todos vamos aguantando. Pero eso como edificio, como familia, la familia significa que es el lugar donde recibimos amor. Observen esto. Y quizás hay ejemplos aquí. Pero las personas que no tuvieron la oportunidad de vivir en su casa con su papá y su mamá y recibir eso que es tan natural, cuando viven o fueron huérfanos o tuvieron que ser responsables por sus hermanos porque faltó el papá o faltó la mamá, ¿cuál es la ausencia más grande que sienten? Del padre. ¿Y qué sensación es que sienten? Falta de amor, que no hubo esa persona. Yo conocí, por ejemplo, un amigo que fue adoptado a otra familia y lo trataron bien, pero él igual se sentía como que le faltó ese espacio de amor. Bueno, Dios ha diseñado que esa sensación sea recibida y experimentada en la iglesia. Ese el principal, la principal función de la iglesia es reflejar a Cristo, pues lo dijimos, ¿verdad? Y lo que Él más nos ha mostrado es amor, por eso vino, por eso se sacrifica. Entonces, por eso entre nosotros debe de ser algo natural, recibir ese amor. Dice, la iglesia está en el centro del plan de Dios, ¿cierto? En el mismo centro del plan de Dios. No es simplemente algo adicional, ni fue algo que Él se inventó al final. Dijo, bueno Jesús, ¿y qué hago ahora? No. Dice que estaba todo desde el inicio planificado así. Así que le digo, a veces tomamos las cosas más valiosas y no la valoramos. ¿Le pasa eso? Que a veces las cosas que más valen, he conversado con personas que han perdido personas de valor, sus padres, y después vuelven atrás y dicen, cóntrale, nunca le dije la cosa más sencilla. O no aproveché ese espacio, o no conocí el valor que tenía. Y nos pasa a nosotros en la iglesia. Nosotros a veces como que no apreciamos la profundidad de lo que Dios nos ha regalado. La iglesia es el elemento fundamental para que Dios alcance su propósito
en esta era. Porque Dios tuvo un diseño al principio en la creación y el diablo se metió. Ustedes saben la historia. Pero Él no se va a quedar dado, como decimos nosotros, no se va a quedar dado, no. Él está encaminando su creación a un momento donde Él regrese. Pero él va a encontrar una iglesia linda, una iglesia preciosa, una iglesia, dice que somos su novia, que somos de Él. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Con personas fieles, personas que aprecien ese valor y edifiquemos. Y usted dirá, bueno, pero yo no sé si Dios regresa ahora o antes de yo morirme o lo que sea. No importa, porque lo que nosotros hacemos hoy es una herencia que vamos dejando a las próximas generaciones. Y la próxima generación va a tener una semilla de lo que nosotros hagamos y cómo nosotros nos comportemos. Y va a acercarse a la idea de Dios. Así que cada uno, recuérdense que son esos diferentes ladrillos. Que usted esté abajo o en el medio o arriba, no importa, todos son necesarios. Dice el libro de Hebreos que hay una multitud de testigos que nos observan. Nosotros estamos aquí, dice que nos observan, porque ellos trabajaron antes que nosotros, para que nosotros estemos aquí. Muy simple, nosotros estamos en este mismo lugar, y yo me sé la historia, yo la hice el primer domingo que estuvimos aquí, porque una congregación que estaba en Westminster, donde está la oficina de welfare, y había enorme, un auditorio de 1000 personas, se quemó en el 1947. Ellos pudieron decir, ya se quedó aquí, pero ellos dijeron, no, vamos a seguir. Compraron este espacio aquí, aquí construyeron, aquí estuvieron, cumplieron su propósito, ahora estamos nosotros. Pero ¿por qué no vayamos nosotros? Vendan otros. La idea es que nosotros entendamos que somos herederos de un misterio que lo vamos pasando de generación a generación. La iglesia es el elemento fundamental para que Dios alcance su propósito en esta era. Y con este verso los voy a dejar. El fin de todo esto, de todo lo que yo estoy hablando y de todo lo que está explicando Pablo, con esto lo voy a dejar, con este verso. Oiga, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de fíjense que hay un orden, por medio de a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este libro en particular que vamos a ver es muy, muy poderoso. Porque nos va a llevar en un entendimiento más profundo. Porque algunos de nosotros tenemos una idea muy, muy casual de la iglesia, como un grupo. Bueno, voy, sí, no. Es una familia. Usted no entra o sale de su familia. ¿Verdad? Usted es su familia. Si usted es Pérez, si usted es López, si usted es Burgos, si usted es Núñez. Usted es miembro de esa familia. Es el mismo principio que Dios quiere que entendamos. Cuando entendamos esto y lo entendamos con más profundidad, vamos a hacer un ladrillo de más utilidad en la cosa de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos